Para poder saber los 7 hechos que llevaron a realizar la primera fotografía, hay que explicar el origen de la palabra fotografía. Foto viene del griego phos, que es igual a decir luz, mientras que la palabra grafía proviene del griego graph, que es igual a decir dibujar o grabar. Con estos conceptos podemos definir que fotografía es nada más y nada menos que el hecho de dibujar o grabar con la luz. Con esto en mente nos ubicamos alrededor de la década de 1780, con un mal dibujante, un joven francés llamado Joseph Nielsen, quien en este momento se ve nuevamente frustrado porque sigue sin lograr reflejar por medio del dibujo lo que ve a través de su ventana. Joseph ve lejano a sus grandes ídolos, aquellos dibujantes, escultores y pensadores de antaño que tantos días lo habían inspirado a seguir dibujando, y ver cómo estos hombres lograron retratar el mundo que ellos veían por medio de sus artes. Para Joseph, esto no sería igual, aunque este sería el principal motor de su vida, lograr reflejar la realidad sin tener que ser un buen dibujante. Pasando los años, Joseph descubrió una pequeña caja misteriosa. Esta caja se inventó mucho tiempo atrás, era el año 300 a.C., cuando un joven físico griego, por causales del destino, se da cuenta que, cerrando todo un cuarto y solo dejando un pequeño orificio por el cual podía pasar la luz, podría reflejar la imagen invertida de los objetos que estuvieran afuera. Este fue el nacimiento de la primera cámara oscura. Esta cámara oscura, con el pasar de los años, incluso hasta la actualidad, sería usada para el entretenimiento de las personas por su forma de funcionar. Volviendo al año 300 a.C., este pensador griego que inventó la cámara oscura hizo historia por muchos otros hallazgos. Él usó la cámara oscura para poder estudiar sobre los eclipses solares. El nombre de este griego era Aristóteles. Así como para Joseph el tiempo avanzaba y él crecía, también pasó para la cámara oscura. Esta evolucionó de la misma manera como lo hacen los teléfonos celulares hoy en día, que cada año hay nuevos modelos con distintas cualidades. La cámara oscura pasó de ser una habitación entera a ser solamente una pequeña caja como la que Joseph consiguió. Pero antes de llegar a las manos de Joseph, en el año 1515 estuvo en las manos de Leonardo da Vinci, quien la estudió y, como era de esperarse, dedujo el funcionamiento de esta, dejando escritos e ilustraciones donde mencionaba que la imagen invertida era de menor tamaño. Además, la comparaba con el funcionamiento de los humanos. En el mismo siglo, en el año 1550, el italiano Girolamo Caldeno decidió colocarle un cristal convexo al orificio de la cámara oscura para obtener una imagen más brillante y corregir la distorsión. Joseph contempló la habilidad de Leonardo da Vinci para investigar e inventar, cualidades que Joseph adoptaría como suyas. Nunca sería un buen dibujante como Leonardo, pero el tiempo le demostraría que sí sería un investigador y sobre todo un inventor. Joseph se convirtió en un litógrafo. La litografía es un proceso de copiado de textos e imágenes en una piedra calcárea o en una plancha metálica. Esta profesión a Joseph lo ayudaría a lo largo de su vida. Pero volviendo al pasado, 2 siglos atrás, y más específicamente en el año 1640, en Alemania, un sacerdote llamado Athanasius Kircher, inspirado por la cámara oscura, decidió invertir el proceso. Con este proceso reflejaría imágenes, creando así a lo que conocemos hoy en día como los videobeam modernos. Este invento tomó el nombre de lo que sería la linterna mágica. Su funcionamiento era el siguiente. Era una caja que de un lado tenía un orificio y en el otro extremo un espejo cóncavo. En el centro se encontraba la fuente de luz, que podría ser una vela, y arriba de esta se encontraba una chimenea, la que permitía la salida del humo para así no entorpecer la imagen. El espejo cóncavo estaba colocado para reflejar toda la luz posible por el orificio. A este orificio se le colocaban distintas láminas de vidrio donde estaban dibujadas las imágenes. De esta manera reflejaba las imágenes invirtiendo el proceso del funcionamiento de la cámara oscura. Esto no acaba allí. Unos años más tarde, Giovanni della Porta perfeccionó la linterna mágica colocándole al orificio un lente que mejoraba notablemente la nitidez de las imágenes.
Joseph y su hermano se consideraban científicos aficionados y aún así, en 1807 inventaron el piróforo, que era un motor para barco, el cual obtuvieron la patente firmada por el mismísimo Napoleón Bonaparte. Este sería uno de los principales éxitos de los hermanos Lipsen, lo que los impulsaría a llegar más lejos. Pero, aún así, a pesar de sus recientes logros, Joseph no olvidaba su meta, no olvidaba su sueño. En sus escritos tenía un nombre y una fecha marcada. Era 1727, el descubrimiento de Johann Schultz. Lipsen sabía que lo que Johann había descubierto era importante para alcanzar su sueño. Johann Schultz era un científico alemán que, experimentando con sales de plata, descubrió que éstas eran sensibles a la luz, llegando así a producir lo que serían las primeras imágenes copiadas. El inconveniente era que las imágenes desaparecían con el tiempo. Todos pensaban que Johann había descubierto que el causante de la copia era el calor, pero no, descubrió que el causante de las copias era la luz. Johann no estaba consciente de este hecho, pero sin saberlo dio origen a las primeras fotogramas. Por desgracia, pensó que no tenían mayor importancia y simplemente descartó sus experimentos. Casi 100 años después, un inglés llamado Thomas Wedgwood dedicó toda su vida a idear la manera de realizar imágenes de manera permanente. Ideó métodos de impresión química tratando al papel con nitratos de plata y experimentando con estos con la luz. Por desgracia para la humanidad, Thomas nunca llegó a cumplir su sueño. Había pasado años con una enfermedad que lo aquejaba. Le habían recetado opio para calmar su dolor y lamentablemente murió a una temprana edad de 34 años. Sus aportes para la fotografía fueron tan importantes que, aunque nunca pudo ver su sueño realizar, años después fue honrado con el título de fotógrafo. En 1818, Joseph ya rondaba la edad de 53 años. Había participado en la Revolución Francesa, había visto mundo y no creía posible ver su sueño cumplirse. Después de años de intentos fallidos, nunca fue un buen dibujante y nunca podría reflejar la realidad como lo hicieron todos aquellos artistas que tanto él admiraba. Joseph, junto a su hermano, habían comprado una draisina. Las draisinas eran el antepasado de las bicicletas sin pedales. Este pasó a centrar toda su atención en este invento que estaba revolucionando el mundo. Agarró su draisina y le modificó el asiento haciéndolo ajustable. Para el litógrafo, quizá era mejor utilizar toda su fuerza en una draisina que en un sueño que nunca podría realizarse. Contento con la modificación que realizó, decidió dar un paseo por los caminos de Saint-Luc-de-Varennes. Nunca esperó que todas las miradas se centraran en él. Nunca pensó sentir el viento de esa manera. Nunca pensó que podría ver esos caminos de otra forma. Esos caminos que tanto él había recorrido. Y allí supo que podría alcanzar su sueño. Cada paso que dio, cada investigación, cada vivencia, todo lo llevó a su sueño. Era 1827, ya era de día y al despertarse, como siempre, ve por su ventana como siempre lo hizo. Parecía un día normal, pero no lo era. Quizás todo seguía igual, pero él había cambiado. Quizás pensó
las causalidades de Aristóteles, el talento de Da Vinci, el espíritu indomable de Thomas Whitworth. O quizás pensó en todos aquellos paseos que dio por los caminos de Saint-Luc de Varennes. Pero así como fotografía es una combinación de fos y grafía, ese día Joseph mezcló todas las investigaciones de sus predecesores con sus conocimientos de litografía. Agarró la cámara oscura con sales de plata, una placa metálica de peltre, todo mirando a través de su ventana. Después de 8 horas de exposición, las trató con betún de Judea. Y así fue como Joseph Nizifor-Niepce cumplió su sueño. Había nacido la primera fotografía. Logró reflejar el mundo sin tener que ser un buen dibujante. Y se dio cuenta que todos los caminos lo llevan a su ventana. Tarde o temprano la fotografía iba a ser inventada, puesto que, queriendo sin querer, era buscada. Y así fue como, desde Aristóteles hasta Tomás, sirvieron de ayuda a Joseph para poder reflejar la realidad sin tener que ser un buen dibujante y poder mostrar el mundo que él veía a través de su ventana.